Muy buenos días y bendiciones a todos. Hemos llegado a nuestro último video, el número 20, del módulo Introducción a la Biblia y la unidad número 4, el origen del ser humano. Hoy cerramos nuestro módulo con el tema La santidad en el ser humano. La palabra española santidad viene del latín sanctitas, que significa cualidad de santo, y la palabra santo viene del latín sanctus, del verbo sancire, que significa consagrar. En la Biblia encontramos dos orígenes de esta palabra, tanto en hebreo como en griego. En hebreo, la palabra santo viene del término kadosh, que significa sagrado, consagrado o dedicado. En griego, esta palabra tiene su origen en el término hagios, que significa sagrado, puro, consagrado, limpio y sin culpa. Finalmente, en el judaísmo, lo santo era aquello diferente y por lo tanto elegible por Dios para sí. La santidad en el origen. Dado que Dios, el Creador, es un Dios santo, Él tenía que crear también un ser santo para poder tener comunión con Él, ya que la Biblia nos enseña que no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas, como nos dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Y fue así, el ser humano fue creado con cualidades perfectas de santidad. En Génesis 2:25 leemos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El pecado, por tanto, es aquello que tiene el poder de romper, por un lado, la santidad y por otro lado, la comunión con el Padre. Isaías 59:2 nos expresa, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Adán y Eva pecan y son echados de Edén, inyectan ese pecado como un veneno mortal a la humanidad entera, hasta el día de hoy. Y desde ese momento el ser humano camina en la tierra por sus propios caminos lejos del Padre. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La santidad en el Antiguo Testamento. Las generaciones se sucedieron una tras otra y el pecado transminó a cada individuo con los correspondientes resultados. Vemos el relato del primer homicidio en Génesis 4:8. Vemos cómo los ángeles de Dios tienen relaciones con mujeres en Génesis 6:2. También como la Biblia nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aún después de derramar el primer juicio universal a través del diluvio, los hombres siguieron pecando. Pero hubo una línea generacional, una simiente bendita que perduró desde Adán, y esta simiente viene con su hijo Set, a partir del cual los seres humanos, dice la Biblia, de esa línea, comienzan a proclamar al verdadero Dios. Génesis 4:26. Con todo esto podemos llegar a comprender que el Señor desde el principio ha permitido que se mantenga una línea generacional que lo proclame como Dios. Esto nos habla de la importancia de hablar a nuestros hijos sobre el Señor, de tal manera que podamos pasar a la siguiente generación la fe puesta en nosotros. Esta línea generacional inició desde esos tiempos la búsqueda de la santidad perdida. Aunque el esfuerzo del hombre fue grande y el mandato de Dios era claro, en Éxodo 22:31 nos dice, y me seréis varones santos, siempre terminaron pecando. Números 14:22 nos lo relata de esta forma, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya de 10 veces y no han oído mi voz.
el sistema de ofrendas para la remisión de pecados. Este problema del pecado requirió por parte de Dios que se estableciera un sistema de remisión de pecados, que significa quitar la culpa o condonación, y tendría que hacerse a través del derramamiento de sangre inocente, como nos habla Hebreos 9:22, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero finalmente este sistema fue pervertido por el ser humano en su naturaleza caída. En Malaquías capítulo 1 versos 6 al 8 leemos: Dios reprende a los sacerdotes de la siguiente manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La necesidad de un nuevo pacto para la santidad. Dado que el sistema sacrificial estaba corrompido, fue pues necesario un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, versos 6 y 7 declara: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Hebreos capítulo 8, versos 10 y 12 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Solo es posible acceder a este nuevo pacto a través de la fe en Jesucristo, recibiendo gratuitamente la abundancia de la gracia y el don de la justicia que nos habla Romanos capítulo 5 versículo 17. Vale decir que la santidad es ahora un regalo de parte de Dios, de igual manera que lo fue en el diseño original. Al respecto, su palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículos 10 y 11: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La santificación progresiva. Si bien como cristianos recibimos la santidad como un regalo de Dios, en el arrepentimiento y perdón de nuestros pecados, nacemos de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús y comenzamos nuestro caminar en la fe. Eventualmente tropezamos y caemos, pero volvemos a levantarnos por la gracia y amor del Padre. Y mientras estemos en este cuerpo terrenal, seguiremos batallando con el pecado, como nos habla Romanos 7:24. Este caerse y levantarse debe producirse cada vez con menos frecuencia, y es a esto a lo que llamamos santificación progresiva. El efecto que el Espíritu Santo tendrá en el carácter del creyente para hacerlo cada vez más parecido a Cristo. La Biblia enseña que si bien por un lado ya somos santos ante los ojos de Dios,
Por el otro, estamos siendo santificados continua y progresivamente por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18 nos habla: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15. Y Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto requiere un esfuerzo y disciplina por parte del creyente. Por eso, en 2 de Timoteo 2:1 leemos: un buen soldado de Jesucristo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, perdón. Y en Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto es lo que anhelamos todos. Por eso nos esforzamos y no estamos solos, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esto nos habla en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos concluido. Damos punto final a este nuestro primer viaje que nos ha introducido a las Escrituras, y estoy plenamente seguro que contribuye a nuestra edificación en el caminar de la fe. Ha sido una verdadera bendición compartir con ustedes este material, y será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Wilmer Aparicio y me despido bendiciendo sus vidas en Cristo Jesús.